Hola, ¿cómo están? Saludos. Vamos a hacer una práctica para observar cuál es el comportamiento de ciertos materiales cuando son sometidos a la presencia de corriente eléctrica. Vamos a utilizar muchos materiales y este pequeño dispositivo que hemos elaborado, que va a ser un medidor de conductibilidad de corriente eléctrica. Un foquito, dos pilas de 1.5 voltios forman una batería de 3 voltios y dos terminales que van a servir puntas de prueba, como puntas de prueba. El circuito está cerrado, circuito abierto, y en estas dos puntas vamos a colocar los materiales que queremos observar su comportamiento. Utilizamos dos pilas y 3 voltios para hacer un poco más visible el efecto. Bien, vamos a ir colocando los materiales y haciendo una pequeña clasificación. Aquí tenemos una variedad de materiales. Vemos que hay unos que son metálicos, otros no metálicos, etc. Y vamos a clasificarlos de acuerdo a la conductibilidad de la corriente eléctrica. Vamos a empezar, por ejemplo, este hilo metálico lo conozco por la característica rojiza, que es de cobre. En la punta de prueba lo ponemos, prende la lámpara, es un metal que sí pasa corriente eléctrica. Vamos a llamarlo conductor. Otro cuerpo, un pedazo de caucho, no enciende la lámpara, clasificamos en el otro extremo, vamos a llamarlo aislador o no conductor. Vamos con este material, un tornillo metálico de acero, buen conductor. Este pedazo de metal que es estaño fundido, el estaño fundido, excelente conductor. Una pieza de bronce utilizada en el servicio doméstico, excelente conductor. Y así vamos encontrando que los metales son los buenos conductores. Aluminio, conductor. Y veamos uno que no sea metálico, un pedazo de caucho, aislante, mal conductor. Veamos otro pedazo de corcho, no pasa corriente eléctrica, mal conductor. Un pedazo de porcelana, no enciende la lámpara, un aislante, mal conductor. Un pedazo de madera, no enciende la lámpara, mal conductor. Y así iríamos clasificando. Por ejemplo, un material un poco extraño para algunas personas, este es un pedazo de grafito utilizado en el núcleo de las pilas secas, las pilas eléctricas, el carbón. Veamos qué comportamiento tiene. Es un excelente conductor. Por eso forma parte de las pilas eléctricas. Excelente conductor. Aquí hay otro grafito de otra pila más pequeña. Excelente conductor. Tenemos un pedazo de un carbón que se utilizaba muchos años atrás para crear el arco voltaico de carbón para iluminar las cámaras cinematográficas. Tenemos este pequeño recuerdo y vemos que es excelente conductor. Miren este elemento. Se nos presenta que tiene dos componentes. Una parte metálica, excelente conductor, y la parte exterior, que es plástico, aislamiento, que es el diseño de un conductor de corriente eléctrica.
La parte interna, conductor, la parte externa es aislamiento. Aquí hay un caso especial. Miren, esto es la mina de un lápiz. La mina de un lápiz. La hemos cortado el lápiz a lo largo para que quede la mina de grafito visible. Colocamos un terminal aquí y el otro terminal en el otro extremo. Miren la intensidad de la luz. Va disminuyendo poquito a poco. Este es un conductor especial que podemos llamarlo nosotros resistencia. Resistencia. Ese es uno. Aquí tenemos otro lápiz para probar. Miren la cantidad de luz. Y acá la cantidad de luz. Aquí es más notorio esa variación de paso de corriente eléctrica. Es una resistencia de grafito, la mina de lápiz. Aquí queremos aprovechar una pequeña barra de zinc, metal, completamente conductor. Finalmente, veamos, aquí tenemos una joya que aparentemente parece que es de oro. Esta joya de oro. Conectamos un terminal por aquí, conectamos otro terminal por acá, veamos en la parte sólida, vamos a colocar, allí está, excelente conductor. Seguramente la parte de la cadena tiene algunas impurezas que no dejaba pasar, pero aquí estamos viendo que es excelente conductor. Y también tenemos a la mano un pedacito de un bloque de plata, plata pura. Colocamos a un lado el terminal y al otro lado prende totalmente. El oro, la plata son excelentes conductores. Bien, de esta manera entonces hemos hecho la clasificación en dos grandes grupos, de acuerdo a que si conducen corriente eléctrica o no conducen corriente eléctrica. Y tenemos por un lado los metales, que son los buenos conductores, y los otros que no son metales, que son los aisladores o malos conductores. Pero además de esos dos grandes grupos, existen un elemento importantísimo que se emplea en la electricidad y especialmente en la electrónica, y que son los llamados semiconductores. Estos corresponden a los metaloides de la tabla periódica. Pueden ser silicio, germanio, galio, etc. Para ver su comportamiento hemos extraído de un circuito electrónico un ejemplar de este semiconductor. Es un pequeño dispositivo que parece un cilindro de un mineral, y que en electrónica lo conocemos con el nombre de diodo. Es que la característica de los semiconductores, en este caso de este diodo, es que dejan pasar la corriente eléctrica en una sola dirección. No lo hacen ir y venir, solo va en una sola dirección. Y también funcionan a veces con estímulos de corriente eléctrica, también a veces permitiendo o otorgándoles un poco de temperatura. Es un material muy especial, pero que tiene enorme aplicación. Vamos a ver cómo funciona este diodo, porque sí vamos a encontrarle funcionamiento en nuestro circuito de la batería con el pequeño foco. Vamos a hacer funcionar. Vamos poniendo a un lado nuestros metales y no metales, estos conductores y malos conductores, para quedarnos únicamente con el semiconductor, el diodo de silicio, el más utilizado, recordemos, del silicio.
Aquí tenemos entonces nuestro diodo. Poniendo atención, en este extremo derecho está una franja plateada. Ese es el polo negativo. Aquí tenemos en nuestro circuito el polo negativo, este cable negro. Negativo lo colocamos en el negativo. Y el positivo lo colocamos en el positivo del diodo. Y el foquito enciende. Deja pasar corriente eléctrica. Pero si nosotros invertimos la polaridad, le damos vuelta, el circuito se corta, no pasa corriente eléctrica, el foquito se apaga. Este principio ha sido bien aprovechado para construir los aparatos llamados rectificadores de corriente eléctrica, que cogen la corriente alterna, cuyo movimiento de electrones es un ir y venir, y al paso por el diodo la corriente solo va en un solo sentido, se rectifica la corriente eléctrica y se obtiene corriente directa con polos. El otro elemento que vamos a ver ahora es la resistencia. En este caso vamos a utilizar resistencias eléctricas metálicas formadas por aleaciones. En este caso, esta es una aleación de nicrom, níquel y cromo. Hay otra aleación que se utiliza también para este tipo de trabajos, en donde la corriente eléctrica no va a pasar, va a ir quedándose en la resistencia, e inclusive esa resistencia que va presentándose se convierte en trabajo, se convierte en energía calórica. Vamos a ver cómo funciona nuestra resistencia en nuestro circuito del foquito con la batería. Aquí tenemos el circuito, nuestro probador de continuidad, nuestro hilo metálico resistencia eléctrica de nicrom. Vamos a colocar el terminal negativo en un extremo. Aquí tenemos. Y el terminal positivo lo vamos a desplazar a lo largo del hilo conductor, que apenas tiene unos 25 o 30 centímetros de largo. Vamos a desplazarlo. Allí está en su máxima iluminación porque no estoy utilizando el hilo conductor, estoy con el terminal. Ahí voy a desplazarlo, allí. Y observamos que la luminosidad de la lámpara va perdiéndose. Eso es lo que se llama resistencia eléctrica. El impedimento o dificultad que presentan ciertos cuerpos, llamados resistencias, al paso de corriente eléctrica. Como decíamos, esa corriente eléctrica se convierte en trabajo, en este caso puede ser calor. Es muy grande el campo de acción que tiene la aplicación de estas resistencias para convertir calor en las cocinillas eléctricas, las planchas eléctricas y un sinnúmero más de aplicaciones. La otra aleación más conocida es la llamada Constantan. Se utiliza más en Europa, también en el resto del mundo. También se la conoce así. Es un hilo metálico formada por aleación de cobre y níquel. El nicrom era níquel y cromo. Bueno amigos, como resumen podemos decir entonces que respecto a la circulación de corriente eléctrica por los cuerpos tenemos 4 grupos, ¿no? Los metales, excelentes conductores; los otros materiales, malos conductores o aislantes; los semiconductores, que son importantísimos ahora en la electrónica. En semiconductores podemos señalar que hoy se utiliza para hacer diodos, transistores, circuitos integrados, microprocesadores, etcétera, que son los elementos más importantes de las computadoras que se realizan allá en el Silicon Valley, en el Valle del Silicon. Increíble aportación a la ciencia moderna. Y las resistencias para hacer trabajar aparatos eléctricos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto. Chao.